Bienvenidos a Cuerdas de Amor. Un cordial saludo para todos ustedes. Dios los bendiga, que el Señor los acompañe en todas sus actividades para el día de hoy y vamos adelante con Jesús. En esta ocasión queremos saludar a nuestra gente de Honduras, en el departamento de Lloró. Son de los países latinos que nos han escuchado desde hace mucho tiempo y queremos mandarles un saludo fraternal y un gran abrazo desde la distancia. Gracias por preferirnos y esperamos siempre contar con ustedes. No se olviden de buscarnos en Facebook como Programa Cuerdas de Amor. Ahí estará el contenido de nuestro equipo multimedia. Y continuemos con Brian Fuentes sobre las teorías que afirman la existencia de Dios. Sin más que añadir, comencemos. Hola a todos, Dios los bendiga. Qué privilegio es poder dirigirme a ustedes. En el día de hoy vamos a continuar con los argumentos que los cristianos podemos utilizar para defender nuestra fe. En el día de hoy analizaremos el argumento sobre el ajuste fino del universo. El ajuste fino del universo es uno de los hechos científicos más importantes con los que cuenta la teología contemporánea, ya que nos sugiere que el universo ha sido deliberadamente diseñado. En palabras muy simples, es notable el hecho de que las leyes físicas están finamente ajustadas, de tal manera que si cambiáramos algunas de ellas en un mínimo porcentaje, la vida simplemente no existiría. Esto es realmente impresionante, ya que nos está diciendo que habitamos en un universo extremadamente calculado y en el cual se ha desarrollado la vida compleja de una manera muy equilibrada y por lo tanto es realmente improbable y ridículo pensar que todo se haya organizado al azar. En la actualidad se conocen muchos ejemplos del ajuste fino cósmico. A continuación examinaremos algunos de ellos. El primer ejemplo de ajuste fino son las constantes del universo. ¿Y qué es una constante? Pues bien, una constante es un valor fijo de tipo permanente, ya que no puede modificarse. Por ejemplo, tenemos la densidad del universo y su velocidad de expansión. También tenemos, por ejemplo, las masas del neutrón y del protón, pero simplemente lo vamos a mencionar para no irnos tan profundo. Otro ejemplo de ajuste fino del universo lo encontramos en la aparición de los elementos pesados en el universo. Por ejemplo, la ciencia nos dice que el 98% de la materia visible está compuesto de hidrógeno y helio, y todos los demás elementos, por ejemplo carbono, hierro, oxígeno en particular, que son los componentes de la materia orgánica del ser humano, solo representan el 2% restante. De acuerdo con la teoría del Big Bang, la cual ya la habíamos estudiado y habíamos determinado que no es una teoría atea, sino por el contrario fue considerada como una teoría creacionista, nos dice que en el momento de aquella explosión solo se formaron el hidrógeno y el helio, y todos los demás elementos se formaron en las estrellas en un periodo de varios miles de millones de años. Esta observación, por ejemplo, llevó a Hubert Reeves a decir que somos polvo de estrellas. Entonces aquí nos damos cuenta de cómo hay un ajuste fino del universo en estas distintas variables. Otro ejemplo es el ajuste de las fuerzas fundamentales de nuestro universo. Hay 4 interacciones fundamentales o 4 fuerzas fundamentales en nuestro universo. Por ejemplo, la fuerza gravitacional, la fuerza fuerte, la fuerza electromagnética y la fuerza débil. Algunos autores creen que si estas fuerzas hubieran sido proporcionalmente diferentes, habrían producido fenómenos incompatibles con la vida. Por ejemplo, si observamos la relación de la fuerza electromagnética y gravitacional, según Hugh Ross, que es un astrofísico canadiense y un apologista cristiano, él afirma que la relación de fuerza electromagnética y gravitacional se ajusta con precisión. Según este autor, si la fuerza gravitatoria hubiera sido menos fuerte, la vida de las estrellas habría sido demasiado corta y demasiado irregular para permitir la aparición de la vida. Y si la fuerza gravitatoria hubiera sido más fuerte, ningún elemento pesado, esencial para la vida, se habría producido. Es decir, nosotros encontramos en el universo que hay matemáticas extremadamente complejas como para pensar que todo fue creado por el azar. En conclusión, podemos decir que las matemáticas son el lenguaje que Dios utiliza para comunicarse con la humanidad
dejándonos pistas de su ingenio, creatividad y sabiduría. Pero este es un conocimiento que ya lo encontrábamos también en las Escrituras. Quisiera que me acompañen, por favor, a Job capítulo 38. Lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. La palabra del Señor dice: Entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino: ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Prepárate, muestra tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto. ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? ¿Qué sostiene sus cimientos y quién puso su piedra principal mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría? ¿Quién contuvo el mar dentro de sus límites cuando brotó del vientre y cuando lo vestí de nubes y lo envolví en densa oscuridad? Pues lo encerré detrás de portones con rejas y puse límites a sus orillas. Dije: de aquí no pasarás, aquí se detendrán tus orgullosas olas. Entonces aquí la palabra de Dios nos muestra precisamente la sabiduría de Dios y el diseño inteligente que el universo tiene y el cual ya había sido mencionado con miles de años de anticipación. El siguiente argumento que analizaremos es el argumento ontológico. Y cuando hablamos de ontológico, debemos decir que la ontología es el estudio del ser. Entonces este argumento nos plantea varias premisas o afirmaciones. La primera dice: entendemos por Dios un ser más perfecto que el cual no cabe pensar ninguno. Segundo, es claro que este existe en nuestro entendimiento. Tercero, es imposible que exista solo en el entendimiento, porque lo que existe en el entendimiento y en la realidad es más perfecto que lo que existe solo en el entendimiento. Cuarto, entonces, si Dios existiera solo en el entendimiento, cabría pensar algo más perfecto que Dios. Quinto, damos el nombre de Dios a aquello más perfecto que lo cual no cabe pensar nada. Por tanto, si Dios existiese únicamente en el entendimiento, sería posible algo a su vez más perfecto, y esto es contradictorio. Sexto, por consiguiente, Dios no existe tan solo en el entendimiento, sino también en la realidad. Entonces aquí tenemos algunas de las premisas que nos presenta este argumento, pero lo podríamos explicar de otra forma. Mire, le presento estas otras premisas para que lo entendamos. Primero, es posible que un ser máximamente grande exista. Segundo, si es posible que un ser máximamente grande exista, entonces un ser máximamente grande existe en algún mundo posible. Tercero, si un ser máximamente grande existe en algún mundo posible, entonces existe en todos los mundos posibles. Cuarto, si un ser máximamente grande existe en todos los mundos posibles, entonces existe en el mundo real. Quinto, entonces por consiguiente un ser máximamente grande existe en el mundo real. Sexto, por lo tanto un ser máximamente grande existe y este ser es Dios. Entonces, lo primero que debemos comprender es entender aquello a lo que los filósofos se refieren como mundos posibles. Lo que ellos quieren decir es que es una situación hipotética. Esta generalmente es una manera que tienen los filósofos para probar una idea, al ver si es lógica, preguntando si existe algún mundo posible como el nuestro. Sin embargo, lo que la gente no entiende en la mayor parte del argumento es justamente la definición de Dios. Muchos de los que rechazan el argumento es porque cometen el típico error de mal entender la forma en cómo Dios está definido. Así que veamos cómo es que Dios está definido en el argumento ontológico y la distinción de este respecto a la definición dada a un unicornio o cualquier otro ser de ficción. Existen tres formas de definir a una entidad en este argumento. En primer lugar, tenemos las entidades imposibles, que son aquellas que no existen en ningún mundo posible. Un ejemplo sería un círculo cuadrado. Evidentemente, es algo irracional y contradictorio. En segundo lugar, tendríamos las entidades contingentes, que son las que necesitan de otro para poder ser, y pueden existir solo en algún mundo posible, pero no en otros, a diferencia de Dios. Y en tercer lugar tenemos las entidades necesarias, las cuales existen en todos los mundos posibles. Ahora, ¿qué es lo que queremos decir con que un ser es necesario? Significa que tiene que existir en todos los mundos posibles y que no puede no existir.
Así que cuando tomamos a Dios dentro de este argumento, estamos diciendo que si existe, tiene que ser una entidad necesaria, porque Dios está definido como el ser máximamente grande. Y un ser máximamente grande no puede poseer cualidades que no son mejores a tener como la imperfección. La mejor propiedad que tiene Dios es la de un ser necesario. Pero la palabra de Dios también lo anticipaba en Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. La palabra de Dios dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Mire, aquí nos está diciendo que Dios es un ser necesario. También en 1 Corintios capítulo 2, versículos del 6 al 16 nos presenta la siguiente evidencia, y lleva por título La revelación por el Espíritu de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces la palabra de Dios nos dice que es precisamente a través de la revelación del Espíritu que nosotros podemos conocer y entender el ser de Dios, ¿sí? Obviamente hay cosas que están fuera de nuestro alcance, pero Dios nos permite entender hasta cierta forma cómo es su actuar y su proceder. Entonces la palabra de Dios también nos ofrece un estudio ontológico del ser de Dios. Dios los bendiga. Muy bien, Brian. Con estas dos teorías generamos un alto conocimiento sobre este tema, y mañana tendremos un buen final sobre las teorías, que para mí la siguiente teoría es una de las más importantes y que por tiempo pues no podemos dar más información de algo tan complejo y tan completo, pero que nuestro amigo Brian pone a disposición de todas las iglesias que requieran este conocimiento a manera de videoconferencias para el liderazgo y para el pueblo en general. Brian cuenta con material didáctico y expositivo para mayor comprensión de esta temática tan profunda. Entonces a Brian lo puedes contactar a través del correo electrónico como briandariofuentesmora@gmail.com. El correo queda dentro de la plataforma para que ustedes puedan acceder a él, o al WhatsApp 317-831-6951 con el indicativo +57 para las personas que están fuera de Colombia. Entonces los esperamos para el día de mañana, que finalizamos este importante tema. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, y hasta mañana.